Muy buenos días, comenzamos. Damos gracias a nuestro Señor, Padre soberano, Rey todopoderoso. Te damos gracias por traernos aquí en tu providencia, en el gobierno que tienes de todas las cosas. Te damos gracias por traernos hoy aquí para continuar ante tu palabra, aprendiendo acerca de tu revelación. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo. Te rogamos por los que vienen y los que no pudieron llegar el día de hoy. Amén, Señor. Me está escribiendo Richard que con la lluvia de ayer no pudo, tiene problemas. Y también ayer avisó Pepe, está enferma la hermana Patti y Galis. Y la hermana Lulú está enferma también. Bien, entonces vamos a continuar, va a quedar la grabación y la vamos a poder compartir. Entonces vamos a continuar nuestro estudio en los libros de la Biblia, en el libro de Oseas. El libro de Oseas. Bien, entonces, Oseas. El libro de Oseas se titula así por ¿qué? Por Oseas, el autor del libro. De acuerdo con Oseas 1:1, dice la palabra de Dios ahí que palabra de Jehová que vino ¿a quién? A Oseas, hijo de Beeri, etcétera, en días de Usías, Jotam. Entonces, el autor se identifica como Oseas, a quien vino la palabra de Jehová, entonces se llama así. Oseas es el primer profeta menor. Los profetas mayores, pues ya los vimos, eran 3 profetas mayores: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Se les conoce así por ser grandes libros, ¿verdad? 65, 66 capítulos, 48 capítulos y así sucesivamente. Y los profetas menores los conocemos así en la Biblia cristiana, pues porque son libros más pequeños, donde Oseas, por ejemplo, lleva 14 capítulos y así. Entonces, por esa razón los conocemos como profetas mayores y menores. Y usted puede preguntar, oye, ¿por qué pusieron a Daniel? ¿Por qué lo pusieron entre los profetas mayores? En la Biblia hebrea, Daniel pertenece a otra sección, no a los profetas mayores, pero bueno, la tradición lo ubica allí. Interesante, ahorita me vino a la mente investigar más acerca de por qué dejaron a Daniel allí. Bueno, la fecha en que se escribió Oseas es muy interesante, mis hermanos, porque ahorita vamos a ver que en Oseas 1:1 nos dice cuándo se escribió: en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea que el ministerio de Oseas, su profecía, sus escritos, su ministerio, su trabajo como profeta, como dice ahí que él estuvo en días de Jeroboam, hijo de Joás, quiere decir, como Jeroboam reinó 41 años, quiere decir que el ministerio de Oseas duró por lo menos 41 años. 41 años según Segunda de Reyes 14:23, ¿ok? Bueno,
Pasa algo curioso con Oseas, mis hermanos. Pasan dos cosas. Primero, la vez pasada estuvimos leyendo ¿a quién? La vez pasada estuvimos leyendo a Daniel. ¿Sí? Fíjense. Con Daniel estuvimos en los tiempos en que Babilonia estaba a punto de capturar a Jerusalén, de invadirla. ¿Sí? Y estuvimos con Daniel en los tiempos del rey Nabucodonosor, que ya Jerusalén había caído, había sido destruida, y los judíos fueron llevados cautivos, ¿sí?, a Babilonia. En Daniel estuvimos con Nabucodonosor, ¿sí? Estuvimos con el rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor. Estuvimos con el rey Darío, que conquistó a Babilonia, si no me equivoco. ¿Sí era Darío, hermanos, o ya estoy? Era Darío, ok. Bien. Inclusive, con Daniel llegamos a los días de Ciro, de Persia, allá por Daniel 10. Entonces, con Daniel estuvimos ya en la caída de Jerusalén y estuvimos en los primeros años del cautiverio. Posiblemente a Daniel le tocó estar cautivo los 70 años del cautiverio, ¿sí? Entonces ya nos tocó lo último casi. En esos años 70, ¿sí?, ya es cuando vienen los últimos libros de la Biblia. Ya es cuando leemos Esdras, Nehemías, Malaquías, ¿sí?, que ya son los últimos libros hasta que ¡pum!, el Señor ya no dice más del Antiguo Testamento. ¿Y qué sucede aquí con Oseas, mis hermanos? Con Oseas estamos regresando en el tiempo, ¿sí? Estamos regresando en el tiempo. Nos estamos transportando antes del exilio de los judíos, antes del exilio de Israel, inclusive. Quiere decir que estamos recorriendo en el pasado, quizás unos 100 años atrás, ahorita con Oseas. ¿Ok? Bueno. Voy a leer unas pequeñas diferencias entre Daniel y Oseas. Ya mencioné algunas, pero voy a mencionar unas cuantas más. Si ustedes recuerdan, en Daniel, Dios prometió juicio contra Judá y lo cumplió. Llegó Nabucodonosor, ¿sí? Daniel vivió en los tiempos de Isaías. Daniel vivió en los tiempos de Jeremías, que era, ya viene el enemigo, ya va a caer, ya va a conquistar la ciudad. En Daniel también vimos que Dios cumplió su juicio y tomaron la ciudad los babilonios, el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Pero lo más importante en Daniel es que Dios promete un reinado eterno, que van a venir 4 reinos gentiles, que van a venir babilonios, van a venir persas, van a venir griegos, van a venir romanos, y entonces regresará el Señor para reinar por siempre. Eso es lo que vimos en Daniel, reinado eterno. Y Daniel está hablando principalmente a el reino de Judá. ¿Sí? El reino de Judá. ¿Se acuerdan del reino dividido? ¿Se acuerdan que el reino de Israel se dividió? ¿Se acuerdan? Miren, cuando David llegó a ser rey, él fue rey de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Después de David vino Salomón. Y Salomón fue un reino esplendoroso, muy rico, próspero, militarmente, económicamente, académicamente también. Pero Salomón desvió su corazón por sus esposas
paganas y desvió su corazón a los ídolos. Y eso obviamente disgustó al Señor. Y el Señor le dijo, tu reino será dividido. ¿Sí? Y sí, cuando muere Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. ¿Ok? Entonces se dividió. Y si se acuerdan, cuando leímos primer libro de Reyes, segundo de Reyes, primer Crónicas, segundo Crónicas, lo que tratan es que esos reinos divididos estuvieron durante 300 años y 400 años con reyes en Israel, el reino del norte. Todos los reyes fueron reyes malos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿se acuerdan? Y en el reino del sur, en Judá, algunos reyes fueron reyes piadosos como Josías y Ezequías, pero el resto también reyes malos. Eso es como un recordatorio. Entonces estamos en el reino dividido y Isaías habló a Judá, Jeremías habló al reino de Judá, Daniel habló al reino de Judá, pero ahora estamos en Oseas y retrocedimos en el tiempo. Y Oseas no le habla a Judá principalmente, sí le habla, pero es secundario. Oseas le habla principalmente a Israel, ¿sí? En Oseas 1:4 dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino ¿de qué? De la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Sí? Oseas, su ministerio fue durante el reinado de un rey que hizo también lo malo ante los ojos de Jehová, el rey Jeroboam, hijo de Joás, o Jeroboam II, que está ahí en Oseas 1:1, Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea que Oseas, en el reino de Israel, cuando estaba allí, el rey que estaba allí se llamó Jeroboam, hijo de Joás, o Jeroboam II. Ya mencioné que Jeroboam II reinó 41 años, según libro de Reyes 14:23. Este rey Jeroboam II fue un rey exitoso en términos de política, en términos militares, pero este rey también hizo lo malo a los ojos de Jehová, de acuerdo con segundo libro de Reyes 14:24. O sea, un rey malvado, como todos los reyes en Israel. Y el ministerio de Oseas fue entonces hablarle a la nación de Israel porque fueron malos al igual que su rey. ¿Cuáles fueron los reclamos de Oseas? A Israel, apártate de la idolatría, apártate de la alianza con las naciones. Oseas se concentra en Israel más que en Judá. Ahora, vamos a entrar un poco más de lleno. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el reclamo principal de Dios hacia Israel por medio de Oseas? Oseas 1:2, por favor. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ¿qué le dijo? Ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y ese va a ser el tema de todo el libro de Oseas. Dios le ordenó a Oseas, ve y toma una mujer fornicaria. Y en esta parte algunos estudiosos dicen que
algunos estudiosos dicen que tomó a una prostituta por esposa. Más bien nosotros creemos yo creo personalmente en la interpretación de que tomó una mujer que después de casados se descarrió, ¿sí? Después de casados fue que se convirtió en adúltera. ¿Por qué creo en esta interpretación? ¿Por qué? Porque si Oseas tomó una mujer adúltera desde el principio, una mujer que no era adúltera desde el principio, pero después de casados ella se hizo adúltera, entonces todo el libro tiene sentido. Porque el reclamo de Dios es, fuiste fiel y después infiel. ¿Ok? Ahora, ya hablé un poquito acerca de el título del libro, el tiempo del libro, el contexto histórico, el rey Jeroboam, el reino todavía existía, el reino de Israel. Y ahora quiero hablar acerca de el bosquejo del libro. ¿Cuántas partes se divide el libro? Y bueno, básicamente se divide en dos partes, ¿sí? Básicamente se divide en dos partes. Por un lado, en la presentación del caso, en la presentación del problema, en la introducción al problema, al reclamo de Dios contra Israel, y eso es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿sí? Y después la parte 2, que son los capítulos 4 al 14, que son los oráculos de Oseas. Todo gira en torno al mismo problema del 4 al 14 entre Israel, la nación adúltera de Israel y el Señor fiel. ¿Okay? Entonces, para ver un poco el resumen de este bosquejo, si volvemos a leer Oseas 1:2, Oseas 1:2 nos va a introducir al tema de todo el libro, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y si usted se da cuenta, todo el libro gira alrededor de eso. Después en el capítulo 2, en el capítulo 1 ya vimos el problema entre Oseas, el hombre, y su mujer, que se llamó Gomer. Vimos el problema entre Oseas y Gomer, ¿sí? El problema entre dos personas. En el capítulo 2 vemos el problema entre Dios e Israel. Oseas 2:8 dice, y ella, ya está hablando aquí el Señor, y está hablando con la nación de Israel. 8, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que la multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Si continuamos al versículo 10, dice, ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. ¿Qué pasó en el año 722? O sea, unos tal vez 20 años después de estas palabras, ¿qué sucedió? Cayó Israel a manos de los asirios. Cayó la ciudad de Samaria y toda la nación. Oseas 2:13. Y la castigaré. Está Dios prometiendo, no solamente está acusando su infidelidad, sino que en el 13 está advirtiendo que la va a castigar. Castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. El 2:14 dice, pero hermoso, mis hermanos. O sea, el castigo de Dios contra Israel no fue para destrucción, sino por amor. El amor de Dios, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y el 19 dice,
Híjole, o sea, el 19 ya está apuntando, mis hermanos, hacia el futuro, hacia un día que todavía no sucede. El versículo 19 está hablando de algo, mis hermanos, que ni tú ni yo hemos visto todavía, que va a suceder cuando Cristo regrese en gloria. ¿Sí? Versículo 19. Y te desposaré conmigo, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ya no habrá más pecado entre el pueblo de Dios para con su Señor. Tremendo. Como mencioné también, esto fue como que la introducción del caso, capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 3 nos habla de una reconciliación, del versículo 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, estos 5 versículos resumen la reconciliación final que espera. El problema de la infidelidad y la reconciliación. El capítulo 3 es como un resumen de todo el libro, mis hermanos, ¿sí? Y eso fue la introducción, y después llegamos a la parte 2, que es capítulos 4 al 14. Y si vemos el capítulo 11, versículo 8, leemos lo siguiente, lo que ustedes leyeron del 4 al 14, esto que voy a leer en el 11:8 es sumamente descriptivo del problema. Entonces, fíjense, el amor de Dios, 11:8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Tremendo. Siempre nos está hablando de reconciliación. ¿Habrá un castigo? Sí, porque Dios es justo, pero después nos habla de reconciliación. Hola. Y así es como recorremos brevemente Oseas. Usted dio la lectura en su casa estos 15 días. Por último, quiero agregar cómo cae Oseas dentro de todo el plan de redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿En qué lugar cae Oseas dentro de la teología del reino? Eso es lo que estamos viendo desde hace un año, la teología del reino, ¿sí? Que Cristo reinará por siempre, y la Biblia nos conduce a eso. ¿Cómo cae entonces Oseas dentro de la teología del reino? Oseas 3:5 dice: después volverán los hijos de Israel. Ya nos está hablando de un futuro lejano, mis hermanos, que todavía no hemos visto, ni tú ni yo. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Eso todavía no ha sucedido.
y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin, esto es bien importante, en el fin de los días. Oseas ya nos está mandando hacia los últimos días, hacia el regreso de Cristo, hacia el reino de 1000 años de Cristo con Israel en Jerusalén. Oseas nos está tomando en ese versículo, en el versículo 5, ya nos está tomando hacia un futuro, mis hermanos, que todavía no sucede. En Oseas 11:10 dice que él rugirá como león, el león de la tribu de Judá. Él rugirá como león en el futuro y los hijos vendrán desde el occidente. Hay un cumplimiento que fue cuando el pueblo de Israel regresó a Jerusalén después del cautiverio. Hay un cumplimiento allí de la profecía, ¿sí? Pero hay un cumplimiento perfecto en el regreso de Cristo cuando Él reúna de todas las naciones a su pueblo. En el capítulo 14:4 dice, qué tremendo, hermanos, dice, yo sanaré su rebelión. Dios está castigando a Israel por rebelde, ¿de acuerdo? Dios los va a mandar cautivos, los va a dispersar por las naciones por medio del reino de Asiria en el año 722 a.C., ¿sí? Pero dice aquí el 14:4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, dice. Tremendo. Ni siquiera Israel, mis hermanos, va a ser capaz de buscar a Dios por sí misma. Porque nadie es capaz de buscar a Dios por sí mismo si no es por la gracia de Dios. Él sana nuestras rebeliones contra Él. Oseas 14:4. Para concluir, vamos a leer desde el 5 hasta el 8. Dice, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio, Israel florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Versículo 7, ya estamos hablando de un tiempo muy futuro. 7, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y termina Oseas con una promesa de amor de Dios por Israel que se cumplirá hasta el regreso de Cristo. Amén. Así terminamos con Oseas de los profetas menores. Y primeramente Dios, vamos a continuar dentro de 15 días y vamos a pasar de Oseas a Joel. Joel tiene 3 capítulos. ¿Sí? Está bien. Pues sí, tenemos que irnos en la mayoría de los casos uno por uno, porque aunque sean muy breves, tenemos que darles su lugar, y si abarcamos más, vamos a darle suficiente espacio para entender su lugar. Bueno, entonces, primeramente Dios, nos vemos en 15 días con el libro de Joel. Amén. Oremos.
Padre bendito, Señor eterno, poderoso, que nos muestras tu obra, tu voluntad, tu corazón desde hace siglos, desde hace 700 años que estamos viendo aquí en Oseas, Señor, y vemos tremendamente que eres el mismo hoy y por los siglos, el mismo Dios lleno de gracia, de amor, de perdón, de salvación y de gloria, Señor, que reinarás para siempre. Es impresionante encontrarte en tu palabra, Señor. Te damos gracias y te ruego por el estudio de mis hermanos del libro que sigue. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bendiciones, amados.